Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de hoy domingo, 31 de enero de 2021. Continuamos. Nada más para informarles, digo, debió haber cortado 43 minutos de la clase y estamos a 20 y tantos minutos de esta. No sé qué ha pasado, pero ya chequé el programador y tiene las 2 horas de clase, de 9 a 11. No sé qué esté pasando con Zoom. Sí había un aviso de que había tenido, no sé qué, crash, pero vi que funcionaba correctamente y ya estaba el programador. Bueno, vamos a seguir con la clase. Bueno, veíamos, ya estamos en la época de Miguel Alemán Valdés, este señor que se parecía mucho físicamente a Walt Disney, el creador del patín de litio, del pato de oro y todo. Bueno, hay una reforma el 12 de febrero de 1947, una reforma al artículo 27 que estamos viendo. Bueno, esta reforma establece la unidad individual de dotación de tierras, fijándose una extensión mínima de 10 hectáreas de riego o sus equivalentes. También establece el juicio de amparo en materia agraria. Ojo, aquí ya entra lo que es el juicio de amparo en materia agraria a partir del 12 de febrero de 1947. Les comento esto porque en uno de los temas, válgame la redundancia, el temario, está el juicio de amparo en materia agraria. Entonces, ¿desde qué reforma ya se previó el juicio de amparo en esta materia? Desde la reforma del 12 de febrero de 1947. Se estableció en favor, pero de los pequeños propietarios, el juicio de amparo, quienes podían hacerlo valer en contra de la afectación de sus tierras, sujetando su promoción al hecho de que contaran con el correspondiente certificado de inafectabilidad. Ese certificado era de que no les podían afectar sus tierras, y si así les pasaba, bueno, ahí tienen el juicio de amparo. Yo les voy a hacer una pregunta, jóvenes. ¿Por qué era necesario para promover el juicio de amparo contra alguna posible afectación por parte del pequeño propietario, contar con ese certificado de inafectabilidad? Les voy a dar un tip. Acuérdense de los 7 principios del juicio de amparo. ¿Alguien me puede dar respuesta? Linda, Sergio, Carolina. A ver si alguien se acuerda. Jessica, a ver. ¿Por qué crees que el pequeño propietario, para poderse amparar, tenía que contar con su certificado de inafectabilidad de sus tierras? A ver. Jessica o Linda, ¿quién me podría contestar? Carolina. No. Recuerden los 7 principios del juicio de amparo, que rigen el juicio de amparo. A ver. Jóvenes ya están llevando, creo que amparo 2 actualmente. Pues se necesitaba el certificado, jóvenes, porque acuérdense que en amparo hay un principio que se llama, en primer lugar, el agravio personal y directo. O sea, ¿por qué agravio personal? Tu persona, aparte que tienes que demostrar la existencia de lo que te está agraviando,
tienes que acreditar lo que se conoce el amparo como interés jurídico. ¿Qué vas a hacer? Cochino. ¿Ok? El interés jurídico es para acreditar que efectivamente sí te están lesionando tus tierras. ¿Y cómo vas a acreditar que son tus tierras? Bueno, con el certificado de inafectabilidad. Miren, yo tengo esto y me está pasando esto. Así sí, hay que acreditar el interés jurídico de la persona. Si te chocan, ¿cómo acreditas tu interés jurídico? Pues con la factura de tu vehículo. Lógicamente tienes que acreditar la afectación. Te va a afectar algo que sea tuyo o que tengas la posesión de esa cosa. Pero si no acreditas eso, ¿cómo puedes hablar de una afectación si no acreditas el derecho lesionado? ¿Ya me entendieron? Eso creo que se debieron haber enseñado en Amparo 1. Por eso es muy importante cuando aquí ya nace el amparo en materia agraria, que se tenga que presentar o te tenga que poner como requisito, pues que cuente con el certificado de inafectabilidad. Bien. Continuamos. Y también en esta reforma de 12 de febrero de 1947, se decreta la protección constitucional de la pequeña propiedad, precisamente, incorporando los límites de su extensión en el Código Agrario en vigor en aquel entonces existía. Ciertos sectores le asignan a esta el mote de esta reforma de contrarreforma por su orientación en favor del propietario particular, dada su tendencia a establecer medios de protección y defensa contra las posibles afectaciones agrarias que pudieran tener. Pero ya vieron que pues estaba ya el amparo. Bueno, de ahí todavía en la época de Miguel Alemán Valdés tenemos otra reforma, que la sexta, que es la del 2 de diciembre de 1948, en donde en esta se autorizó a los gobiernos extranjeros para que pudieran adquirir bienes inmuebles, pero para ser destinados a sus embajadas y a sus legaciones. Para ese objetivo sí podían adquirirlo, pero también bajo las reglas del Estado mexicano. Bueno, la séptima reforma era del 20 de enero de 1960. Ya para aquel entonces ya había salido de la presidencia don Miguel Alemán Valdés. Su sucesor fue Adolfo Ruiz Cortines, del 52 al 58. Y del 58 al 64, don Adolfo López Mateos. El 20 de enero de 1960, siendo presidente don Adolfo López Mateos, el artículo 27 se reformó con el artículo 42 para que se pueda incorporar la plataforma continental y sus recursos como patrimonio de la nación. O sea, se fue agregando. Si ustedes revisan el artículo 27 constitucional y habla de todo lo que es la propiedad originaria de la nación, todo lo que constituye la nación. Es una descripción vasta del artículo 27 en cuanto a que habla no la cuestión de tierra, sino también del mar, de cayos, de islas, de arrecifes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya están hablando aquí de la plataforma continental, y ya no se deja espacio para que digan, bueno, no, ya se señala claramente cuál es el patrimonio de la nación. Bueno, después, ese mismo año, 1960, 29 de diciembre, todavía era
presidente Adolfo López Mateos, y hubo otra reforma, que fue la octava, donde se reafirma la exclusividad de la nación en materia de electricidad. Cuando hubo la reforma energética de Peña Nieto de 2013, hubo la cuestión de que si otra vez iban a dar concesiones disfrazadas a extranjeros, disfrazadas de contratos, y que se iba a manejar también la electricidad, y salió otra vez la figura de Adolfo López Mateos, que él, pues, en esta reforma, el 29 de diciembre del 60, pues reafirmó que la electricidad es exclusiva de la nación. Hubo la reforma energética, pues hubo la reforma energética, la reforma educativa, la reforma política. Entonces, y ahora que entró el presidente actual, han echado reversa de muchas de estas reformas, y sobre todo también la educativa. Bueno, así llegamos a la novena reforma, que es importantísima. ¿Por qué les digo importantísima? Por nuestro Estado. Acuérdense que nuestro Estado nace primero como un territorio que creó Porfirio Díaz en 1902, un territorio federal. Ese territorio federal pues fue una parte de tierras que quitaron a Yucatán, porque Yucatán no podía dar solución al problema de la sublevación de los mayas. Entonces la federación se hizo cargo y creó el territorio federal. Bueno, ese territorio federal estuvo gobernada, pues, válgame la redundancia, por gobernadores que mandaban de la presidencia. Y en su momento fue considerado como una zona de castigo, pues porque pues, era la selva, sí, cierto, está el mar muy bonito, pero si llegaba a Chetumal, pues era Payo Obispo. Acuérdense que el almirante don Otón Pompeyo Blanco en 1898 lo enviaron para que fundara lo que es el sur del territorio. Bueno, todavía no había el territorio, pero en esa parte del sur fundaron una población para evitar que Inglaterra se siguiera metiendo más a lo que ahora se conoce como Chetumal, o sea, prometiéndose más a México. Puede que Belice se llamaban las Honduras británicas y se estaban metiendo más, agarrando el territorio a México. Entonces se funda ahí Payo Obispo, que después fue Chetumal. O sea, y por eso el municipio lleva el nombre de este almirante que fundó Payo Obispo o Chetumal, que es don Otón Pompeyo Blanco Núñez. Este señor pues, funda y ya después, en 1902, se crea el territorio federal y es gobernado por la gente que mandaba en el centro. A media revolución desaparece el territorio federal y de Carrillo Puerto para arriba, para el norte, se le queda Yucatán, al estado de Yucatán, y de Carrillo para abajo a Campeche. Pero la gente que estaba ahí, perdón, la gente se conformó bueno, un comité pro territorio, o sea, para que regresara el territorio, y fue hasta la época de que era candidato Lázaro Cárdenas, que ofreció a los quintanarroenses que sí, que les iba a devolver el territorio, pues tan pronto él llegara a ser presidente. Él llega a ser presidente y en 1935 fue cuando regresa el territorio. Él llega a ser presidente en el 34 y en el 35 pues ya devuelve el territorio federal pues, a los quintanarroenses, vamos a decirlo así. Pero bueno, era el territorio federal de Quintana Roo. Y es hasta 1974, cuando era presidente don Luis Echeverría Álvarez, cuando se convierte de territorio a Estado mediante una reforma constitucional
que es del 8 de octubre de 1974, y esta fecha se conmemora en nuestro estado cuando se convierte de territorio a estado Quintana Roo, y ya pues nosotros elegimos a nuestros propios gobernantes. Ya se respeta lo que es su soberanía del estado, también se crea su propia constitución local, pero acuérdense que no hay que confundir que si los estados son libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, en que pueden hacer sus propias leyes, autogobernarse. Esto es la cuestión por la cual les hice el comentario de que es muy importante esta reforma, pues porque está ligada con las raíces de nuestro estado. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, respecto a esta reforma? Fue la 9ª reforma de nuestro tema, de las 16 que estamos mencionando. Bueno, acuérdense que alguien me puede decir el nombre del primer gobernador constitucional del estado de Quintana Roo. A ver, ¿quién me podría decir quién fue el primer gobernador constitucional? ¿Quién, perdón? Tú escuchaste primer. No está los aquí. A ver, ¿quién está hablando ahí que me pudiera decir, por favor? Jesús Martínez Ros. Muy bien, don Jesús Martínez Ros, que fue electo para el periodo 1975-1981. Ya el segundo fue el licenciado don Pedro Joaquín Colwell, que era el gobernador más joven que ha tenido pues nuestro estado. Está entendido hasta acá lo de las reformas, cómo fueron modificando el 27, le fueron dando forma según las necesidades, tanto jurídicas como políticas, y sobre todo qué bueno que esté contenido en la Constitución para dar lo que es certeza jurídica a los actos agrarios. Bueno, ya salió el primer video, al rato lo subo a la plataforma. Este video que pues fue muy rápido, pero nosotros seguimos con la clase. Bueno, ya aquí en esta reforma que les digo del 8 de octubre de 1974 se suprime la expresión territorios federales, pues porque ya no hay, ya es puro estado, excepto pues la Ciudad de México, que es no está plenamente juzgado, ahora era un distrito federal y ahora es Ciudad de México. El Distrito Federal nace con la primera Constitución de 1824 y ha cambiado su nombre de Distrito Federal a Departamento, después México Distrito Federal, hasta que después solo Distrito Federal y ahora Ciudad de México, la CDMX. Saben que incluso está hasta su zona fotográfica con estas letras. Bueno, entonces, de ahí pasamos siempre con don Luis Echeverría a otra reforma que fue el 6 de febrero de 1975. Echeverría sale hasta el 76. Se decreta la exclusividad del Estado para aprovechar y utilizar la energía nuclear solo con fines pacíficos. Esta es una reforma al 27 constitucional respecto a la energía nuclear. Después tenemos la 11ª reforma, que fue el 6 de febrero de 1976. Todavía no se iba Luis Echeverría. Echeverría salió el 30 de noviembre del 76 y el que entró fue don José López Portillo. Bueno, en esta reforma desde el 6 de febrero del 76 se estableció la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. 200 millas náuticas. ¿Y qué vamos a entender por lo que es la zona económica exclusiva?
que también es conocida con el nombre de mar patrimonial. Es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde donde se mide la anchura de este. ¿Y qué vamos a entender como milla náutica? Bueno, no somos marinos o matemáticos, pero sí que sepan que es una milla náutica, que también se le conoce con el nombre de milla marina, que es el equivalente a un minuto de latitud. Si hiciéramos los cálculos correspondientes de lo que es el perímetro terrestre y luego lo dividiéramos por 360 grados, obtendríamos la distancia equivalente a 1 grado de latitud. Eso es lo que es la milla náutica. Bueno, de ahí pasamos, jóvenes, a otra, la 12ª reforma del artículo 27, que es la del 3 de febrero de 1983, cuando ya López Portillo ya no estaba en el poder y ya estaba su sucesor. El último licenciado en Derecho fue López Portillo. Ya los que vinieron después eran licenciados en Economía o tenían maestros de Economía, doctorados en Economía. Era la época de los neoliberales. Estamos hablando de la época de Don Miguel de la Madrid. Entonces, no se les olvide, el primer presidente licenciado en Derecho, Miguel Alemán. ¿Cuál fue el último? López Portillo. Empieza la época de los neoliberales con de la Madrid Hurtado, pero ya vieron que después entró el PAN y empezó ya a cambiar. Salinas era, vamos a poner, de los neoliberales, pero también Fox siguió la misma política, y ni que decir de Calderón y después Peña Nieto. Pero si se dan cuenta, es gente que estudió en el extranjero, que tienen, bueno, si estudió en México, tienen especialidades en el extranjero, hablando hasta también de Oxford. Bueno, el 3 de febrero de 1983, aquí se adicionaron dos nuevos e importantes conceptos al artículo 27, que fue lo que es impartición de justicia agraria y el desarrollo rural integral. Dos conceptos nuevos a partir de 1983. Impartición de justicia agraria y el desarrollo rural integral. Bueno, el primero, hablando de la impartición de justicia agraria, ¿en qué consistía? El primero de ellos conformó la base para que se pudieran desarrollar diversos problemas para solucionar las controversias y la búsqueda, sobre todo, de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Fue una de las peticiones largamente ansiadas, y en respuesta también a los graves conflictos que estaban generados como consecuencia de que sí es cierto, hubo un proceso agrario, pero fue más práctico o populista o político que jurídico. Eso fue lo que dio el sustento o sentó las bases para que se pudieran crear más adelante lo que son los tribunales agrarios. Más adelante se crean, pero esa cuestión de impartición de justicia, pues también vamos a ver la figura de lo que es la Procuraduría Agraria, que también está prevista en la ley agraria, esta institución que es para asesorar y defender los intereses del campesino. Entonces, si te quejas, tenemos otra institución que son los tribunales agrarios, está el Registro Agrario Nacional, donde se llevan a cabo todas las inspecciones de todo este tipo de operaciones y cómo está la cuestión de la tierra respecto a los que la tienen. Ahí está registrado todo en el Registro Agrario Nacional. Bueno, y el concepto de desarrollo rural integral es un elemento del capítulo económico de la Constitución, con base en el cual se diseñaron varias políticas especiales
para poder generar recursos, que el gobierno pudiera tener dinero y tener un despegue que fuera considerable, o sea, significativo del campo, mediante la estructuración de todos los aspectos de la vida de los campesinos, desde sus insumos que necesitan para trabajar hasta la vivienda, incluyendo el entretenimiento. Esto fue todo lo que se llevó a cabo en esta reforma. Vamos a pasar a la de 1987, cuando todavía tampoco no se iba todo. Miguel de la Madrid Hurtado, el 17 de marzo de 1987. Y aquí se adicionó al párrafo tercero ya un aspecto ecológico, es donde ya prácticamente cobra mucha fuerza el derecho ecológico, que es la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Es una de las metas, uno de los objetivos de la protección del derecho ambiental. No romper ese equilibrio ecológico, porque ¿qué nos pasa? La naturaleza termina cobrando la factura. Bueno, después tenemos la reforma, una que ha sido también muy importante, porque fue un parteaguas en la historia de la cuestión agraria, la del 6 de enero de 1992. Estaba como presidente don Carlos Salinas de Gortari. Él sale hasta el 94, en el 88 y sale en el 94. Bueno, este señor se presenta a la reforma en la época de la presidencia de Carlos Salinas, y como estaba muy avanzada, le llamaron la reforma modernizadora. Y precisamente por eso les mencioné que fue un parteaguas para poder dividir el derecho agrario en las tres partes que se le conoce, como era el antiguo, el revolucionario y el nuevo derecho agrario. Incluso nuestra materia, lo que estamos estudiando, los temas, es del nuevo derecho agrario, pero para poderlo entender, tenemos que estudiar todos sus antecedentes, como ya vimos desde la primera clase hasta la pasada, que es prácticamente el concepto de derecho agrario, que abarca sus fuentes, sus características, cómo era la tenencia de la tierra en la época prehispánica, específicamente en el Imperio Azteca. Después vimos cómo estaba la tenencia de la tierra en la época de la conquista, cuando llegaron los españoles, lógicamente se apreciaron las mejores tierras. Después, durante la colonia, cómo fue el repartimiento, cómo buscaba la corona justificar legalmente e históricamente, perdón, también, que ellos sean propietarios de esas tierras. Bueno, ya después vino la guerra de independencia, México independiente, y todo lo que tenía la Nueva España se quedó para los mexicanos. Bueno, y ya uno de los objetivos era ver qué gobierno iba a tener México, porque México, acuérdense que cuando nace a la vida independiente, regresa como un imperio, que es el imperio mexicano. Y de 1821 a 1824, cuando sale la primera constitución, y incluso asume la presidencia el primer presidente de la República, don Guadalupe Victoria. Guadalupe por la Santísima Virgen de Guadalupe, y Victoria por la victoria que tuvieron sus gentes en cuanto a la independencia, aunque saben que fue un asunto pactado, como ya se conversó. Bueno, pues se formaron dos grupos, monárquicos y republicanos. Y los republicanos, pues bueno, pues tenían de ejemplo, de modelo, a los Estados Unidos. Y por eso el primer presidente de Guadalupe Victoria, Miguel Félix Fernández, fue el primer presidente republicano. Ya después el segundo, don Manuel Gómez Pedraza, pues hay un cuartelazo de Vicente Guerrero, insurgente, que no que asumió, pero ya después pues, a este Guerrero pues lo traiciona don Francisco Picaluga, lo invita a su embarcación, ahí lo capturan,
lo fusilan y adiós a Vicente. Nuestra historia, jóvenes, está plagada de sangre y de traiciones. Si ustedes leen la historia no oficial, van a ver cómo está, que nuestra historia está hecha, y que incluso mismo México ha matado a sus padres. Bueno, el libertador, no lo quiere decir tan mucho, pero es Agustín Iturbide. Agustín Iturbide cometió el error, lo hace emperador, y lo hacen abdicar, se va, regresa y lo fusilan. Entonces, él no sabía que lo estaban buscando para fusilar. Lo agarran en Tamaulipas y ahí lo fusilan. Sus restos, ¿dónde están? En la catedral. De todos los restos de los pueblos de la independencia están en el ángel. También su anécdota en la revolución. Ustedes creo que han oído hablar de que de la tumba de Porfirio Díaz robaron su cráneo. Cráneo que hasta hoy no se sabe dónde está. Hay varias teorías de que fue robado por militares que después lo dejaron abandonado, lo enterraron por ahí. Otros que dicen que esta calavera está en Estados Unidos, con la cuestión de que pues, Francisco Villa ha sido la única persona que ha nacido en Estados Unidos, cuando entró a Columbus. Otra teoría dice que la calavera está en una fraternidad school que es calavera, y son, bueno, pero la cuestión está de que cuando se enteraron, al poco tiempo que lo había enterrado, lo mataron en 1923. Lógicamente, pues no lo mataron, porque pues, unía la sucesión, como quería dejar a Calles, y hizo un comentario que llegó a los oídos de Conde, diciendo que el Adolfo de la Huerta podría ser un buen candidato. Y temeroso Obregón de que se pudiera volver a levantar contra su gente, pues ahí lo mandó a matar mediante un plan motivo, ahí en el palo, Chihuahua. Entierran, roban la cabeza, que no sé dónde está. ¿Y qué fue lo que hicieron? Sacaron sus restos de lo que quedó del esqueleto y lo pasan a otra tumba, y en esa tumba están los restos de una mujer. Pues bueno, ya sacaron los restos pensando que son los de él, y prácticamente son de una mujer. Bueno, esta es una de las teorías de todo lo que se comenta, pero la realidad, ¿cuál es? En la cabeza de Pancho Villa, hasta hoy no se sabe dónde está. El cráneo de Pancho Villa, no se sabe hoy. Bueno, y esta reforma del 6 de enero que les dije que compartíamos, porque pues, ahí se agregaron varias cosas al artículo 27 constitucional, pero ahí marcó prácticamente que era el derecho agrario antiguo, el revolucionario y el nuevo. Bueno, la exposición de motivos de esta iniciativa presidencial contiene de manera sucinta la evolución de la problemática agraria en México, causa de este nuevo giro en la regulación de la propiedad inmueble de carácter justo. Bueno, y en enero de ese mismo año, perdón, sí, el 28 de enero, prácticamente 22 días después, es la reforma número 15, la del 28 de enero de 1992, esta reforma, la número 50, fue realizada como una consecuencia de la que se efectuó la 130, en la cual se reconoce la personalidad jurídica y económica de las asociaciones religiosas. Ya tenía claro personalidad jurídica a partir del 28 de enero de 1992. Es cuando se congratula Estado e Iglesia en reconocerle personalidad jurídica. Y la cosa no para ahí. A partir de esa fecha, el artículo 27 autoriza la adquisición, posesión y administración de inmuebles que resulten indispensables
para su objeto, lo que deberán ser regulados, pero por una ley especial. La misma reforma que le estoy mencionando el 28 de enero de 1992 condiciona la adquisición de bienes raíces por parte de las instituciones de beneficencia a lo que determine la ley reglamentaria correspondiente. Y la última, la de la época de Peña Nieto, la de diciembre 20 de 2013, diciembre 20 de 2013, en este decreto se reforman y adicionan diversos artículos constitucionales en materia de energía, autorizando al Estado para que la realización de las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos se lleven a cabo. Y les transcribí la parte conducente de lo que se reformó en el artículo 28. Sí me gustaría dar lectura a esta parte para que vayan viendo cómo se disfrazaron prácticamente estas concesiones mediante contratos que el Estado podía celebrar con particulares para el manejo de los recursos. Vean ustedes, en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras de trabajo ya sean las obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el artículo 4, regulará la ejecución y comprobación de lo que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha del otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. Bueno, el gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y poderlas suprimir. Tratándose de minerales radioactivos, no se va a otorgar ninguna concesión. Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. No pierdan de vista a don Adolfo López Mateos. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda otorgar o celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. ¿Ya vieron? No se va a otorgar ninguna concesión en materia eléctrica, pero se pueden celebrar contratos con particulares. Lógicamente, jóvenes, porque en México hace falta mucho la capacitación, sobre todo en materia de petrolera, para que pues todo lo que se haga en México se quede en México. Bueno, nos queda un minuto de esta segunda grabación, para el segundo video. Ya saben, se corta y volvemos a entrar. Son 10 con casi 5 minutos de hoy domingo, 31 de enero de 2021. No se les olvide checar su asistencia, jóvenes. Estamos en la cuarta semana. Regresamos. Muchas gracias.